Capítulo 19. Cuarta parte. Tomado de La Capital, periódico fuera de circulación desde 1954. Encabezado: Walter Orrin inaugura nuevo hotel de lujo en la Roma, a 2 de septiembre de 1922. La desaparición del Circo Orrin en 1910 no ha sido obstáculo para que Edward Walter Orrin, su fundador y propietario, siga dando de qué hablar hoy en día, a pesar de que estamos atravesando por momentos delicados en la historia política de México. Orrin, célebre capitalista y figura destacada de la sociedad mexicana, no ha parado con sus proyectos de expandir la Romita, el antes pueblo que se ubicaba en la actual colonia Roma, que desde 1905 no para de crecer para dar al ojo a las familias más importantes de la aristocracia, puesto que el pasado 1 de septiembre se ha inaugurado el Gran Orrin, el nuevo hotel de lujo que entró en funciones desde esta misma tarde. E.W. Orrin se encuentra actualmente de viaje de negocios en Galveston, Texas. Sin embargo, su ausencia no ha sido obstáculo para que la ceremonia se llevara a cabo con música en vivo y toda la cosa. Otto Fernández, su socio en esta nueva empresa, ha sido el encargado de cortar el listón rojo, y la multitud, conformada por al menos 100 personas entre invitados y gente de la prensa, no ha dudado en disfrutar del evento que se ha jactado de lujoso y exclusivo. Compañía de Terrenos de la Calzada de Chapultepec S.A. ha sido la empresa encargada de la compra y construcción del Gran Orrin. Personalidades como el propio Orrin serán de los primeros en alojarse en este lujoso edificio, además de que también se habla de una posible reservación importante que, según las malas lenguas, podría tratarse del presidente Álvaro Obregón. Tomado de La Capital, periódico fuera de circulación desde 1954. Encabezado: doble asesinato en el Gran Orrin concluye con un detenido, a 31 de julio de 1924. 2 muertos, una mujer y un niño, fue el saldo de una riña en el hotel de lujo El Gran Orrin, inaugurado apenas hace 2 años. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la madrugada del día 30 de octubre, cuando Evaristo Urías, el velador, escuchó gritos en el 5º piso del edificio. El ruido venía de la suite presidencial, reportó el hombre a este medio. Sonaba como una mujer llorando y pidiendo perdón. Más tarde, un niño gritó que quería que lo dejaran en paz. Cuando me fui a asomar, ya no había nada que hacer. Gilberto Domínguez, de 38 años de edad, fue detenido por la policía capitalina luego del suceso. El hombre, según cuenta el velador, intentó darse a la fuga, pero entre él y el cocinero del hotel pudieron retenerlo en la habitación hasta que llegaron las autoridades. Domínguez golpeó repetidas veces en la cabeza a su esposa Berenice hasta abrirle el cráneo, mientras que a su hijo Joaquín lo lanzó por la ventana y este murió al instante tras fracturarse la espalda y torcerse el cuello. Según confesó el detenido, todo se originó porque descubrió que su hijo era el producto de una aventura de su mujer con su primo. Tomado de La Capital, periódico fuera de circulación desde 1954. Encabezado: 2 americanos causan caos en hotel de lujo, a 20 de marzo de 1925. El Gran Orrin se ha visto envuelto en los chismes y las habladurías nuevamente luego de que 2 turistas americanos comenzaran un tiroteo dentro de las instalaciones. La riña se originó luego de que Joe Jackson, importante empresario con residencia en la ciudad de Chicago, perdiera una apuesta de $200 contra su socio, Irving Smith, ambos de 40 y 36 años de edad respectivamente. Los sucesos ocurrieron alrededor de las 4 de la tarde del día de ayer en el salón casino del hotel, donde tras un juego que se extendió por 2 horas, el tiroteo se dio lugar luego de que el señor Smith le reclamara al señor Jackson por haber hecho trampa. 2 personas resultaron heridas y 3 más fallecieron por impacto de balas, entre estos últimos 2 niños de 5 y 6 años. Tomado de El Capital, periódico fuera de circulación desde 1954. Encabezado: seducía jóvenes y se los comía en su habitación de lujo, a 13 de julio de 1925. El Gran Orrin vuelve a situarse en el centro de las habladurías tras que este fin de semana se llevara a cabo la detención del abogado Arturo Fernández Obrador, un frecuente cliente del establecimiento que llevaba frecuentando el lugar desde el año de su inauguración. Los sucesos ocurrieron esta madrugada cuando personal de limpieza del hotel escuchó forcejeo dentro de la habitación de Obrador, además de insultos y objetos rompiéndose, según describió el personal.
Al abrir la puerta con ayuda de 2 hombres, se descubrió al abogado completamente desnudo encima del cadáver de un muchacho indígena que no tendría más de 15 años de edad. Las autoridades detuvieron al abogado de inmediato y este fue trasladado a las inmediaciones del Ministerio Público, donde se le está acusando de depravación, faltas a la moral, homicidio y canibalismo. Los restos del joven asesinado siguen sin identificar y se presume que serán depositados en la fosa común. Médicos forenses, por otra parte, aseguran que antes de ser sometido el muchacho había sido presuntamente tocado de manera sexual. Posterior a ello, se le enterró repetidas veces una navaja en el estómago hasta abrirle el canal y extraerle el hígado y partes del intestino. El abogado confesó haber matado a otros 11 jovencitos de entre 10 y 18 años en el Hotel Gran Orrín, mismo que será cerrado de manera indefinida tras el escándalo. Tomado de El Capital, periódico fuera de circulación desde 1954. Encabezado: El Gran Orrín abre sus puertas de nuevo para convención privada. A 9 de octubre de 1925. Tras una serie de escándalos y la pérdida de gran parte de su clientela, el hotel de lujo Gran Orrín abre sus puertas de nuevo el próximo fin de semana para una convención privada que albergará a caballeros del club de cacería Hermanos del Pentágono. Así lo anunció Federico Juárez de Ocampo, gerente del Gran Orrín, que según mencionó, espera que este tipo de actividades incentive a la población a visitar de nuevo el recinto. Tomado de El Capital, periódico fuera de circulación desde 1954. El Gran Orrín cierra de manera definitiva. Orgías y rituales satánicos ponen el último clavo sobre su ataúd. A 20 de octubre de 1925. La madrugada del pasado 19 de octubre, una redada acabó con las atrocidades suscitadas dentro del hotel de lujo Gran Orrín, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Vecinos de la zona reportaron escándalos dentro del edificio, como gritos y cantos nocturnos que perturbaban la paz de la zona, además de espectáculos perceptibles desde las ventanas que daban al salón principal, donde eran distinguibles actos en contra de la moral pública. El Gran Orrín estaba siendo sede de la Convención de los Hermanos del Pentágono, un supuesto club de cacería que no resultó ser más que una secta de corte satánico que, según informes, le rendían tributo a deidades antiguas. En el lugar fueron detenidas 20 personas desnudas, algunas incluso bañadas en sangre de dudosa procedencia. La policía ya se está haciendo cargo del asunto. Se cree que pudo haber sacrificios humanos dentro de dicho culto. Por su parte, Federico Juárez de Ocampo, gerente del Gran Orrín, ha anunciado el cierre definitivo del hotel. Compañía de Terrenos de la Calzada de Chapultepec S.A. pondrá en venta pronto el lugar. Tomado del archivo de la Alcaldía Cuauhtémoc, Colonia Buenavista, en la Ciudad de México. Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, a 13 de enero de 1926. Escritura de venta privada por Compañía de Terrenos de la Calzada de Chapultepec S.A. a favor de Giovanni González Sabatini, en concepto de comprador de una finca. Tomado de El Informador Capitalino, periódico local. Encabezado: Gran Orrín es transformado en edificio de departamentos. A 5 de mayo de 1962. Tras casi 40 años de estar en total abandono, el exhotel de lujo Gran Orrín vuelve a abrir sus puertas, pero ya no como centro de hospedaje, sino de renta. El comprador, el señor Giovanni González Sabatini, ha decidido transformarlo tras su compra a unos meses de haber sido cerrado definitivamente en 1925. La propiedad, con un coste estimado de 50,000 pesos mexicanos, estará disponible para la renta de sus habitaciones como departamento a partir del próximo martes. El Gran Orrín cerró tras una serie de escándalos relacionados a sectas satánicas y asesinatos en su interior. Se cree que el pasado del edificio no influye en cómo la población recibe esta nueva apertura. Tomado de El Informador Capitalino, periódico local. Asesinan a un travesti en la colonia Roma, a 9 de junio de 1962. La mañana de este sábado ha sido encontrado un cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino colgado sobre las ramas de un roble, esto en las cercanías de un conocido bar de la colonia Roma. El occiso, que respondía al nombre de Josué Morales Lerdo, trabajaba vendiendo su cuerpo vestido de mujer en las zonas aledañas. Se cree que fueron los mismos residentes de la Roma quienes se encargaron de darle muerte. Tenía residencia en el edificio de departamentos que antes ocupaba el Hotel Gran Orrín.
Capítulo 20. Cuando llegaron al edificio, la lluvia cesó. Sin embargo, el sol ni se molestó en salir. Los nubarrones negros seguían reinando sobre el cielo y el ambiente gélido hasta parecía haberse intensificado. Walter y Roel se apresuraron a bajar las cajas con lámparas del Chevy y a subir al piso. María, por otra parte, ya los esperaba en la recepción, algo angustiada y visiblemente nerviosa. «¿Qué haces aquí, amor?», dijo Roel cuando la tuvo enfrente. María tomó una de las cajas para ayudar. «No me siento muy cómoda arriba», respondió. «El saber que mis sospechas eran ciertas me pone bastante nerviosa». «Pues este sitio tampoco es pintoresco», señaló Walter. «Al menos está cerca de la calle y hay más luz que adentro». La chica se encogió de hombros. «¿Encontraron las luces?» «Eso y más», anunció Ro. «¿Qué quieres decir?» «Nos encontramos al tipo del otro día. El que regañó a don Octavio cuando te mudaste con Abby. El que me dijiste que viste en el puesto de tamales». «¿René?» Walter y Roel asintieron. Seguido de ello, el trío comenzó a subir al 5º piso y mientras lo hacían, el astrólogo y la estudiante de medicina le explicaban a María la situación y las sospechas que tenían al respecto del vagabundo, además de la relación que había con el casero. Cuando entraron por el umbral de la puerta, María estaba empapada en sudor frío y con el corazón acelerado. Dejó entonces las cajas sobre la mesa y corrió a la alacena en busca de una aspirina. «Esto no parece mejorar», comentó. «¿Están seguros de eso?» «Seguro es una palabra fuerte», Walter se quitó el sombrero. «Sin embargo, las posibilidades son enormes. Tenemos que darnos prisa si queremos vencer la noche». «Vamos a registrar el lugar», Ro miró a su novia. «Si lo que pensamos es eso, la cosa esa nos trajo a su guardia». «Estamos en la boca del lobo, querida», mencionó Walter. «Si queremos salir de ella, tenemos que derribarle los dientes desde adentro». «¿Y la trampa?» «Creo que tienes el conocimiento necesario para hacerlo tú misma, amor», le dijo el astrólogo a María. La chica esbozó una débil pero notoria sonrisa. «En el recipiente ovalado hay hostias consagradas y agua bendita. Prepara una masa y pégala en las puertas y ventanas. Las rosas blancas pégalas con cinta en cada puerta. ¿Podrás con las lámparas?» «Me las arreglo sola». «Perfecto, toma». Walter sacó un par de estacas de madera de su maleta y junto con estas 2 mazos pequeños. Roel tomó su herramienta con inseguridad y notorio miedo en sus manos temblorosas. «Imagino que sabrás qué hacer con esto si te topas un estrigoy». «Más o menos», respondió llena de pánico. «¿Y luego?» «Me esperas para que pueda cortarle la cabeza. Solo llámame. Tú revisa los demás departamentos y yo me encargo de la bodega». «¿Y por qué yo reviso el resto?» «Porque estoy seguro de que la bodega es la peor parte». Walter sonrió de forma siniestra. «Y que Dios se apiade de nuestra alma». Roel se mordió el labio, miró a su novia y la abrazó con fuerza. «Te amo». «Yo a ti, preciosa». El abrazo se extendió por un par de segundos y seguido de ello, ambas se fundieron en un beso lento en el que las lágrimas nos hicieron esperar. Luego de separarse, simplemente suspiraron. Walter, sin embargo, ya esperaba a Roel a la salida del departamento. «¿Lista?», la miró. Ro simplemente se persignó. Las lesbianas primero, y entonces ambos salieron y cerraron la puerta. Habían dado las 3:33 de la tarde. María miró el reloj de su teléfono y recordó por un momento un viejo dicho de su abuela. Las 3:33 de la madrugada es la hora del diablo, puesto que es la hora opuesta a las 3:33 de la tarde, que es cuando murió nuestro Señor Jesucristo. La chica apenas sonrió por una milésima de segundo. Le resultaba curioso aquello. Se encontraba preparando una trampa para el demonio exactamente a la hora en que murió Jesús. Si su abuela siguiera viva, probablemente estaría orgullosa de ella. Sin embargo, eso no era así. La abuela Raquel había muerto hacía ya 6 años a causa de una complicada neumonía que llegó de manera esporádica en invierno. Nadie se lo esperaba. Lo último que le había dicho la abuela Raquel fue: «Haz el bien, hija». Y por cómo se habían presentado las cosas, todo apuntaba a que María estaba haciendo un estupendo trabajo. La youtuber se puso de pie.
Había terminado con la instalación del cableado y este estaba perfectamente oculto debajo de una empolvada alfombra que tenía antes guardada en el armario. La lámpara de luz ultravioleta estaba aparentemente lista. La había atornillado a la parte alta de la ventana y su longitud de 1,5 metros era lo suficiente para cubrir un área en el que el Strigoi estuviera inmune. María miró con orgullo su obra y seguido de eso volteó a ver a su mejor amigo. Yacía tendido sobre la cama, inmóvil y pálido como un muerto. Tenía la esperanza de poder salvarlo, y si eso sucedía, posiblemente lo primero que haría sería celebrar con él, igual a como lo hacían siempre que alguno de los dos cumplía metas personales, yendo de vacaciones a Acapulco. De todas formas, aquello sonaba tan lejano que María pensó que tal vez no sería buena idea hacerse escenarios de tal naturaleza, al menos hasta que todo estuviera bajo control. Rápidamente salió de la habitación jalando consigo una extensión que daba al pasillo. Esta, a su vez, estaba conectada al cable de luces ultravioleta. Le había añadido un cable más que pasaba corriente directo a las luces. Era un interruptor de encendido. Lo presionó. Las luces se encendieron e iluminaron gran parte de la habitación, exceptuando a Abby. Capítulo 21. A las 5:30 de la tarde, Walter y Roel terminaron de examinar las habitaciones de la planta alta y media. Entre todo, además de los departamentos, había un bar y un salón para bailes en el que no había nada más que polvo amontonándose y algunos muebles entre los que habían sillas de plástico y metal. Todo parecía despejado y aunque había señales de abandono, ningún sitio daba la impresión de no haber sido usado en apenas un par de años. Gente había pasado por aquel lugar, por lo que quedaba claro que, además de María y Abby, más inquilinos se reunían ahí de vez en cuando, posiblemente durante las fiestas decembrinas o similares. ¿Quién crees que venga a reunirse aquí?, preguntó Roel mientras bajaba las escaleras. Walter se detuvo al llegar al segundo piso. Gente rica, se encogió de hombros. Estamos en una zona bastante cara de la ciudad. Posiblemente solo vengan a celebrar fiestas o cuando tienen emergencias como hijos que necesitan un piso o algo así. Aunque últimamente la Roma no es esa clase de sitio, hay colonias aún más ricas. Pues qué sitio tan feo, se parece a la casa de los espantos de Six Flags. Walter se carcajeó. Este lugar antes fue un hotel de lujo. El fundador de la colonia Roma lo inauguró cuando cerraron el circo que le dio origen a esta zona. ¿Quién lo diría? Debe ser un sitio histórico importante. En realidad es más como una casa embrujada. Walter se detuvo. Escucha. ¿Qué? Juraría que alguien dijo, para por favor. El astrólogo frunció el entrecejo. ¿Me intentas espantar? En realidad no. Continuó caminando. Aquí mataron a mucha gente. La gente intentó olvidar este sitio y dicen que está maldito. Y la verdad, este lugar está lleno de energías negativas. ¿Fantasmas? La chica empezó a temblar. No, es raro encontrar fantasmas a menos que se sientan anclados a algún lugar, explicó. Hablo de energías negativas, como sombras del pasado, sufrimiento y miedo. Se quedan aquí por siempre y a veces atraen a demonios que las usan como disfraz para causar daño. ¿Crees que eso atrajo a los Strigoi? De alguna forma, es muy posible. Es un lugar idóneo para alojar monstruos. Un caldo de cultivo de malas vibras. Un trocito del infierno. Es una buena manera de llamarlo. Mientras caminaban o se adentraban a las habitaciones que permanecían abiertas, Walter y Roel iban encendiendo las luces. El lugar lucía sombrío y enorme, y a pesar de contar con zonas perfectamente iluminadas, estas no dejaban de lucir lúgubres, a veces llenas de telarañas y otras limpias pero con decoración de principios del siglo XX que daban la impresión de casa encantada. La ventaja que tenían a su favor para con los cuartos bajo llave es que los mismos tenían mirillas en las puertas y se podía asomar hacia adentro.
y mientras Walter llevaba a cabo dicha labor de la manera más tranquila, pero sin bajar la guardia, Roel se desenvolvía menos en la faena, puesto que temía encontrarse con cosas desagradables al otro lado de las puertas. «Todo se ve en orden», anunció Walter cuando terminaron con el segundo piso y mientras bajaban por las antiquísimas escaleras. «Comienzo a pensar que los vampiros ni siquiera viven aquí». «No hemos acabado aún, mi niña. Aún queda la planta baja». «¿Y qué tal si no encontramos nada?» «Solo ten paciencia». Estaban en el living. Súbitamente un aire frío y veloz recorrió la nuca del astrólogo. Walter se giró con rapidez y abrió los ojos como platos, mirando en dirección a la entrada que daba con la oficina del gerente. El hombre caminó apresurado hacia allí y Roel lo siguió sin entender qué estaba sucediendo. «Dime que estás lista», dijo tomando el picaporte. «Realmente no lo estoy». La doctora comenzaba a sudar. «¿Pasa algo?» «Creo que algo nos está intentando ayudar». «¿Los fantasmas?» Temblaba. «No, pero sea lo que sea, está de nuestro lado». «No tengas miedo, ya me ha pasado antes. Ahora apártate un par de centímetros». Walter se asomó por la mirilla y luego suspiró. Sacó entonces de su maletín un pequeño martillo y comenzó a golpear repetidas veces en la manija hasta que ésta se rompió. Pedacitos de astillas cayeron al suelo y seguido de ello la puerta se abrió lentamente con un chirrido. El interior de la amplia habitación era completamente oscuro. Olía a humedad y a carne podrida. Había muebles perfectamente acomodados, como libreros y un pequeño sillón. Y a pesar de eso, todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera entrado en décadas. Sin embargo, en el centro de la oficina no había ningún escritorio como había de esperarse, sino un cajón grande hecho completamente de madera de roble, apenas carcomido en algunas partes por el comijín. Olía a animal muerto y no tenía tapa, por lo que dejaba ver el interior donde no había ningún contenido más que una capa de tierra negra en el fondo. Al lado de este cajón había dos más de aspecto menos rústico. Eran ataúdes de cedro viejos, pero con detalles bastante finos que daban una idea de qué tan caros pudieron haber costado. Estos también tenían tierra en su interior y un hedor hediondo salía de ellos. «Santa María», murmuró Walter al adentrarse. Roel se santiguó posiblemente por primera vez en más de 10 años, tiempo en que había estado segura de que Dios y el diablo eran inventos de gente que quería exprimirle el dinero a los ignorantes que decidían creer en ellos. Sin embargo, lo sorprendente no fueron los ataúdes. Dos de ellos estaban vacíos, el de la derecha y el rústico del centro. El de la izquierda, por otra parte, contenía un cuerpo adentro. Roel comenzó a temblar de tan solo verlo y Walter apenas si se inmutó. Era un muchacho que conocía perfectamente, aunque sea solo de vista. Se había topado con él diariamente los últimos días y la noche anterior incluso habían platicado por un largo rato. La piel se le erizó y las ganas de llorar le invadieron cuando descubrió que la persona dentro de la caja era Alonso, el recepcionista del edificio. El muchacho lucía incluso más guapo de lo normal. Su tranquilo rostro pálido era la viva imagen de la juventud y su piel se veía tan suave e hidratada que hasta juraría que se había hecho algún tratamiento de belleza recientemente. Tenía ambas manos sobre su pecho y este a su vez no se movía. Ni siquiera daba signo alguno de que estuviera respirando. Simplemente yacía ahí, como un cadáver, desnudo, apenas envuelto en una tela blanca y transparente. «¿Walter?» Ro temblaba. Walter la miró. Ya estaba listo con la estaca y el martillo, apuntando con estos directo al corazón del muchacho. «Walter, este es el recepcionista», lloraba. «Walter, ¿qué mierda está pasando, carajo?» «Será mejor que te apartes un poco». El astrólogo intentó calmarla. «Por favor, haz que esto termine pronto», decía entre sollozos. Walter asintió. Súbitamente dejó caer el martillo con fuerza sobre la estaca y ésta atravesó con fuerza el pecho del Strigoi. Un sonido como el de huesos rompiéndose, mezclado con el de algo viscoso, se dejó oír en la habitación. Entonces Alonso abrió los ojos y estos pasaron de ser verdes a rojos y después a grises hasta perder toda la vida en ellos. Un grito gutural similar al de un león emergió de su garganta y de un momento a otro el cuerpo comenzó a convulsionar hasta que su piel dejó de parecer seda para ahora tener la apariencia de un cadáver descompuesto.
Se tornó azul y venas negras se le hicieron presentes en todas partes, y así hasta que dejó de moverse. Roel se cubrió la cara por apenas unos momentos. «Alcánzame ese machete y los ajos», dijo Walter lanzando el martillo al suelo. «Será mejor que te des la vuelta, querida». «¡Ay, puta madre!». Roel hizo caso y entonces Walter empuñó su machete con ambas manos. Dirigió pues la hoja al cuello del vampiro y de apenas 3 golpes le desprendió la cabeza del cuerpo. Había quedado con los ojos y la boca abierta, con los colmillos expuestos al aire y la lengua saliéndosele. La tierra sobre la que yacía, así como también las paredes del ataúd y parte de la ropa y manos de Walter, se llenaron de sangre. El astrólogo llenó la boca del muchacho con varios dientes de ajo y posterior a ello sacó un manojo de rosas de su bolsa y también un bote con agua. Roció el cadáver con esta última y le puso una rosa blanca entre sus manos. «Uno menos», dijo Walter abrazando a Roel. «Vámonos de aquí», suplicó ella. Cuando salieron de la habitación se detuvieron en seco. Al final del pasillo alguien los estaba mirando. «¡Mierda!», maldijo el cazavampiros. «Nos atrapó». Capítulo 22. Walter y Roel permanecieron quietos. La chica se puso detrás del astrólogo y este a su vez se apresuró a sacar algo de su bolsa. Mientras la figura los observaba, erecta y sin mover un solo músculo, Walter extendió rápidamente el brazo y blandió contra la criatura un crucifijo hecho de plata. El monstruo dio un salto y enseguida perdió la figura recta que había adoptado. Se encorvó con brusquedad y dobló en un recodo, huyendo hacia la oscuridad. «Vamos a seguirlo», exclamó Walter. Ambos se echaron a correr hasta llegar a donde aquello se había parado. Siguieron en su misma dirección, pero no encontraron nada salvo la puerta de la bodega. El astrólogo intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. «¿Era uno de ellos?», preguntó Roel aún temblando. Walter sondeó la habitación con la mirada. «Es posible. Al menos ya sabemos dónde descansan. ¿Qué hora tienes?». La chica miró su teléfono. 6:15. Casi anochece. Nos quedará lo mucho 1 hora de sol, tal vez menos. Sigue lloviendo. ¿Volvemos con María? Claro, creo que es lo mejor. Guardó la cruz. No es conveniente que nos separemos a partir de ahora. María se asomó por la ventana con rapidez al ver al hombre que iba cruzando la calle. Había salido de la nada, posiblemente habría dado la vuelta en la esquina. Volteaba constantemente para atrás, como si alguien lo fuera persiguiendo. Era René, que cojeaba como espantado. «¿Otra vez tú?», ella frunció el entrecejo. «¿Pero a dónde vas?». En ese momento la puerta se abrió con violencia. La chica dio un salto por el susto, y por el umbral le entraron Walter y Roel. «¡Mierda!», exclamó. «Me asustaron». «¿Estás bien?», su novia se apresuró a abrazarla. «Sí». Walter dejó su bolsa sobre la mesa. «Ya hemos matado a uno, faltan 2», explicó. «Justo como lo predije, se nos acaba de escapar otro en el pasillo que da a la bodega. No lo vimos bien. Era René, estoy segura». María les contó cómo había visto al hombrecillo huir del edificio. La descripción encajaba con lo que Roy y Walter habían visto en el piso de abajo. ¿A dónde habrá ido entonces? El astrólogo se sentó en el sofá. Roel le imitó. María se limitaba a deambular por la habitación. ¿A quién mataron exactamente?, cuestionó algo estresada. Al recepcionista. Al parecer era uno de ellos. Lo más probable es que el otro esté siguiéndonos o ocultándose por ahí. Walter se rascaba la cabeza. Sin embargo, eso es lo de menos. Tenemos que atrapar a líder. No puede estar para siempre fuera de su ataúd. ¿Cómo estás tan seguro? Ro estaba preparando té. El olor inundaba la habitación. Es un monstruo inmortal, pero igual tiene que descansar para recuperar fuerzas. ¿Viste la tierra en el fondo de su caja? Asintió. Esa tierra proviene de su lugar de origen. Si no duerme sobre la tierra del lugar donde nació, no descansará jamás.
Lo mismo con los otros no muertos. Podemos deshacernos de la tierra, aventuró la youtuber. Walter negó con la cabeza. Ya es muy tarde. Si lo hacemos ahora nos van a atrapar y sin duda nos van a matar. Si salimos vivos de esta, tendremos que incendiar sus ataúdes y el cadáver que yace en uno de estos. Y al que matemos esta noche. Guardemos el optimismo para otro momento. El trío no tardó en reunirse en torno a la mesa en el centro de la sala. Walter desplegó todo su equipo especial y repartió entre las chicas estacas y crucifijos, ajos y rosas blancas. Roel no titubeó al momento de comenzar a preparar la pasta de hostia consagrada, y junto con ella, María ponía de su parte terminando de pegar las rosas en las puertas de cada habitación. Walter, sin embargo, se había ido a una esquina. Estaba rezando. Cuando el sol se comenzó a poner por detrás de los edificios que invadían el horizonte, el pequeño grupo no pudo evitar sentir una enorme fatiga en sus corazones. La hora de las tinieblas estaba llegando y los no muertos no tardarían en salir. Y a pesar de la tensión en el ambiente y del miedo en sus inocentes almas, pudieron cenar en paz. No fue sino hasta que dieron las 9 de la noche que todo comenzó a suceder de verdad. Capítulo 23. Al tiempo que un trueno estalló en la lejanía, un relámpago iluminó en su totalidad la Ciudad de México. El cielo se había cubierto de nubarrones negros y la gente en la calle se comenzó a dispersar cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Aparecieron paraguas de todos colores y de vez en cuando el lugar se veía lleno de luz y de ruidos que parecían el retumbar de un cañón. Las calles se llenaron de agua y un ligero viento hacía tambalear las ramas de los árboles. En el interior del edificio de departamentos donde vivían Abraham y María, todo parecía estar en orden. Además del sonido del reloj que ya marcaba las 10:30 de la noche, el bullicio de la televisión en la sala ayudaba a que la habitación no se sumiera en la total y profunda soledad. Estaban puestas las noticias y a estas nadie les prestaba atención. María estaba vigilando en el cuarto de Abraham y Walter y Roel se encontraban en la sala. Y pasando a temas menos agradables, decía la mujer en el televisor, el día de hoy por fin fue localizado uno de los cuerpos de tantas personas desaparecidas en la Ciudad de México ligadas supuestamente a un asesino en serie. La información es de mi compañero Armando González. Walter se volteó rápidamente, alertado. Roel apenas le prestó atención. Sucedió esta tarde en el Panteón de Dolores, ubicado al poniente del bosque de Chapultepec, decía el reportero. El hallazgo lo realizó el velador Ismael García, quien muy temprano, apenas iniciada su jornada, se topó con el cadáver semienterrado de la víctima en una de las zonas más antiguas del Camposanto. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7 de la tarde mientras el trabajador hacía su rondín. Escuché mucho ruido, como si estuvieran chocando las cucharas de las palas. El velador miraba de vez en cuando a la cámara. Y fue muy rápido, porque cuando me asomé a ver qué era, ya nomás estaba el brazo y la pierna del joven saliendo del suelo. ¿Y vio algo más?, preguntó al reportero. El hombre negó con la cabeza. No, señor. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del CEMEFO, donde más tarde fue identificado como Lucas Utrera Aguilar, continuó el reportaje. El joven se había reportado como desaparecido desde el pasado miércoles. Tenía 17 años. Súbitamente, Walter se incorporó en su asiento. ¡Oh, mierda!, exclamó. ¿Qué? Roel lo miró tras lanzar un fuerte bostezo. Está preparándose, dijo saltando de su asiento. Nuestro monstruo está preparando a otros no muertos. ¿Cómo estás tan seguro? ¿No prestaste atención? Está claro que el vagabundo de hace rato le fue a avisar que matamos a uno de sus novios o lo que sea que son esas cosas. Fue a reponerlo. Pero ese chico estaba desaparecido desde el miércoles. Ya es para que se hubiera deshecho del cuerpo. ¡Maldición! El astrólogo chasqueó sus dedos. ¿Cómo no lo imaginé? ¡La bodega! Lo tuvimos frente a nuestras narices todo este tiempo. Pero ya es muy tarde. Tendremos que correr el riesgo, suspiró. Estoy seguro de que la bodega debe tener un par de cadáveres más preservados para emergencias. Y si están congelados, difícilmente se le van a escapar. Tengo que ir. Dijiste que no nos separemos. Pues habrá que correr el riesgo.
Walter corrió en dirección a la mesa y se comenzó a armar de artefactos para deshacerse de los Strigoi. A ver, tú y María tendrán que encargarse de Abraham. Yo me encargaré de la bodega. Y por favor, cierra bien esta puerta justo como te enseñé. ¿No avisarás a María? Rose notaba nerviosa. Tendrás que hacerlo tú, querida. Walter se preparaba para salir. No le abras a nadie, ni aunque la voz que escuches sea la de alguien a quien amas. Estos demonios son terriblemente engañosos y van a intentar envenenar tu mente. La chica asintió y seguido de ello, Walter abandonó el departamento. Así pues, Roel se apresuró a sellar las rendijas de la entrada con la masa de hostia consagrada y con algo de cinta pegó un par de rosas blancas en la pared. Agarró con fuerza su crucifijo y se lo llevó al pecho, y ni tonta ni perezosa, corrió en dirección al cuarto de Abraham para estar con su novia. Walter caminaba sigiloso entre los pasillos al tiempo que en voz baja rezaba sus oraciones. En una mano llevaba un crucifijo de plata y en la otra una estaca. Colgada a través de su pecho iba una bolsa con demás cosas para matar vampiros. Las manos le olían a ajo de tanto estar agarrando a lo largo del día. Eso lo tranquilizó. Sabía que con aquel hedor consigo difícilmente se le iba a acercar un Strigoi. En pocas palabras, estaba armado hasta los dientes. Dios te salve María, llena eres de gracia, decía mientras sondeaba cada centímetro del edificio. El Señor está contigo. Bendita seas entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Algo crujió a sus espaldas. Se volteó alarmado. Era la madera del piso, posiblemente. Alguna rata habría pasado corriendo por ahí a lo mucho. Santa María, Madre de Dios, continuó. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Señor. Algo volvió a crujir. El astrólogo se dio media vuelta. Nada. La oscuridad consumía por completo el pasillo que daba en dirección a la bodega. Al fondo de la puerta que daba a dicho almacén era visible. Walter alzó su crucifijo en alto y comenzó a caminar de lado, como si estuviera sosteniendo una pistola entre sus manos. Seguía rezando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Súbitamente algo lo sorprendió. La forma oscura se desguindó del techo boca abajo como si fuera un murciélago y gruñó con fuerza. Lo único que pudo notar Walter antes de que la criatura lo arrojara al suelo fueron sus refulgentes ojos verdes como los de un gato. Y una vez que el astrólogo pudo incorporarse lo vio claramente. Los colmillos de la criatura eran enormes, de al menos 10 centímetros cada uno, y las facciones de su rostro eran todo menos humanas. Sus orejas eran puntiagudas y el resto de sus dientes parecían los de una cuchilla filosa. Llevaba un sombrero negro de ala ancha y una gruesa y pesada capa española de color negro. Su piel era pálida, casi gris, y sus labios terriblemente rojos como sangre. Y cuando por fin la criatura cayó también al suelo, parada como un gato, gruñó. «¡Fuera, demonio!», exclamó Walter blandiendo el crucifijo contra el Strigoi. El monstruo se apresuró a cubrirse el rostro con su capa y enseguida el astrólogo se puso de pie para confrontarlo. «¡Fuera de aquí!», volvió a decir, esta vez preparado para enterrarle la estaca en el corazón. Entonces el vampiro se vio acorralado en la puerta que daba a la bodega y Walter aprovechó para abalanzarse contra él. Rápidamente y con todas sus fuerzas, Mahesh enterró la estaca en el pecho del vampiro y antes de que se diera cuenta, este se sumó como si fuera humo. El astrólogo dio un par de tumbos y chocó contra la pared. Estaba confundido, sin entender qué había pasado. Sintió hormigueo en las piernas, como si algo corriera a través de estas. Cuando volvió la cara al suelo, se llevó la sorpresa de que miles de cucarachas corrían por el suelo en dirección a la salida del edificio. Pensó entonces que no tenía caso seguirlas. El Strigoi mayor había escapado y ahora que se habían visto las caras, estaba vulnerable. Lo más probable sería terminar su tarea lo más pronto posible y volver donde las chicas para ayudarlas. Capítulo 24. Afuera la lluvia comenzaba a aminorarse. Aún era intensa, pero ya no tanto como hacía 20 minutos. Las chicas estaban perfectamente escondidas en la habitación, temblando y con la incertidumbre en sus corazones con respecto de lo que podría pasar en los siguientes minutos.
En aquel momento Abby permanecía profundamente dormido. Roel lo había sedado con morfina y la ventana que daba a su cama estaba abierta. No se oía ni un solo ruido más que el del agua cayendo en las macetas. En la lejanía los truenos retumbaban en el cielo. Olía a tierra húmeda y también a ajo. En aquel momento la criatura reptó por la pared como si fuera un reptil. Estaba a 2 metros por encima de la ventana del muchacho e iba vestida con su ropa de trabajo. Apenas un overol azul de intendente con su nombre dibujado en el costado derecho. Alberto. Y aunque la lluvia era intensa, el agua ni siquiera tocaba al monstruo. Una especie de campo de fuerza lo cubría provocando que éste no se mojara, como si por naturaleza propia fuera inmune al agua. Sintió entonces el olor característico de su muchacho. Era dulce, pero al mismo tiempo bastante salado por alguna razón. Eso le gustaba. Era una combinación poco usual que le resultaba atractiva. La sangre del chico le resultaba deliciosa al simple contacto con el olfato. E imaginó que al sentirla con su paladar, la forma en que ésta se podría sentir en los labios sería única, como leche con chocolate, espesa, viscosa y nutritiva. El Strigoi se deslizó lentamente por la pared hasta entrar por la ventana. La habitación estaba oscura y escondida debajo de la cama, Roel se había posicionado junto con la bolsa de maíz en sus manos. Había sido rápida y sigilosa al momento de escabullirse, por lo que esperaba que el plan saliera bien. La piel se le puso de gallina a ambas cuando vieron por primera vez al vampiro con sus propios ojos. Tras entrar por la ventana como si fuera una cucaracha, la criatura simplemente se vio suspendida en el aire, flotando como si la gravedad fuera solo una tontería. Olía terrible como a podredumbre. Algunas moscas acompañaban al Strigoi volando a su lado y el hedor que desprendía era suficiente como para marear a una persona. Su piel era mortalmente pálida y sus ojos verdes e hipnóticos como los de un gato. Cuando por fin se aproximó a Abraham, Ro dejó caer la bolsa de maíz en el suelo y los granos se desperdigaron por todas partes. Súbitamente el vampiro se giró, atraído por el característico sonido de las semillas rodando por el suelo. Los ojos se le encendieron y como si fuera un clavo atraído por un magneto, el bicho se abalanzó al piso al contar los granos uno por uno. ¡Ahora!, exclamó Roel mientras se apresuraba a salir de la cama. María encendió entonces el interruptor y la habitación se iluminó de luces ultravioleta de color azul. Un estridente y gutural grito provino de la garganta del Strigoi, que poco a poco comenzó a retorcerse en el suelo, al tiempo que le aparecían llagas en carne viva por todo el cuerpo. La luz era terrible e intensa, mucho más fuerte de lo que un no muerto podría soportar. Ni siquiera la luz solar se comparaba a la luz artificial de aquellos aparatos. La radiación que despedían era tremenda y estaba muy próxima al vampiro. Y mientras humo oloroso emanaba de su piel y ésta comenzaba a deteriorarse muy lentamente por la exposición tan cercana, Ro saltó debajo de la cama y tomó la estaca que le había dado Walter. ¡Muere!, dijo al tiempo que atravesaba el corazón del monstruo con el puntiagudo palo que se vio sumergido en su pecho tras 2 golpes con un martillo en la parte superior. María también se apresuró y sacó entonces de una bolsa un puño de dientes de ajo que no tardó en introducir a la boca del vampiro y así hasta llegar a su garganta. Los ojos de la criatura habían quedado abiertos y las pupilas estaban sumamente dilatadas. Una expresión de dolor podía notarse en su rostro y... «¡Mierda!», dijo el médico limpiándose la mano derecha en su blusa. «Me he manchado de sangre». «Pues alguien tendrá que cortarle la cabeza», respondió María mientras observaba el cadáver con asco. «Hazlo tú». «Ni hablar, sabes que vomitaré». La youtuber comenzaba a tener arcadas. «Tú tienes más experiencia con cadáveres». «Me lleva». Roel arrugó la nariz. «Alcánzame las tijeras». «Puta, cómo apesta». María se apresuró a ir por las tijeras de jardinero y cuando se las alcanzó su novia, la chica no lo pensó 2 veces al momento de comenzar a rebanar la carne del cuello. La sangre comenzó a llenar el piso y tras 5 minutos de estar rajando tejido y hueso, la cabeza finalmente se desprendió del cuerpo con apenas un hilo de piel uniendo a ambos. Al final de la tarea, Roel se limitó a arrojar las tijeras al suelo. La sangre se mezcló enseguida con el vómito del médico, que estaba conformado por trocitos de carne de tacos al pastor. Walter abrió la puerta de la bodega tras forcejear un par de minutos con la cerradura.
No tuvo de otra más que romper la chapa y al entrar a la habitación se encomendó a Dios. El lugar olía terrible, como si fuera un basurero municipal. Un hedor similar a heces venía de alguna parte y se mezclaba con el aroma dulzón de la humedad y la orina. Se podía escuchar cómo en algún sitio el agua se filtraba por medio de una gotera, posiblemente haciendo un charco en el suelo. Las paredes estaban llenas de moho y había mobiliario antiguo e inservible amontonado en todas partes. Sillas, mesas, viejas esculturas, macetas y espejos. ¡Qué peste!, refunfuñó el astrólogo mientras se abría paso hacia el fondo de la bodega. Allí había un viejo y oxidado refrigerador grande de color blanco en los costados y azul en las puertas. Le recordaba a aquellos que había en los almacenes de carne donde los carniceros guardaban los pedazos de las reses que vendían a sus clientes. Tan solo aquel pensamiento le llenó el cuerpo de escalofríos y la mente de una idea bastante específica y asquerosa de la que no se atrevía ni a mencionar en voz alta. Sin embargo, estaba claro. Seguramente dentro de aquella hielera el vampiro guardaba cadáveres enteros e incluso también desmembrados. Cuando finalmente se situó frente al aparato, simplemente suspiró y lo contempló con nervios. Estaba rodeado por un par de gruesas cadenas, como si éstas impidieran que alguien abriera el frigorífico para robar su contenido, o tal vez para evitar que el contenido mismo se fuera huyendo. El astrólogo sujetó con fuerza su martillo y entonces comenzó a golpear repetidas veces el candado para poder romperlo. Tras varios minutos, este terminó cediendo, así que simplemente tuvo que jalar las manijas del aparato y abrirlo. Las cadenas cayeron con un estridente sonido al suelo y Walter sintió enseguida el olor proveniente de adentro, muy parecido al de la carne de res refrigerada. No tardó en arrugar el entrecejo al ver el contenido del interior. Simplemente retiró la mirada. «Virgen Santa», dijo mientras se tapaba la nariz con la mano. «No digas mamadas». Retrocedió un par de pasos. El frigorífico estaba lleno de bolsas de hielo, y reposando sobre estas había manos, cabezas y órganos humanos envueltos en más bolsas plásticas, la mayoría de ellas manchadas aún por la sangre de los cadáveres mutilados. Pensó enseguida que aquello aún no estaba listo para su distribución al mercado, pero pronto lo estaría. Se percató también de que la hielera no era un simple aparato, sino apenas la entrada a una pequeña habitación que servía como cámara de refrigeración con estantes con carne e incluso paquetes listos y sellados. Algunas tiras de chorizo y longaniza colgaban de ganchos y de estos mismos había también varios cuerpos suspendidos en profundo descanso. Al menos 4 cadáveres sin ningún daño aparente dormían en un profundo y helado sueño, esperando el momento preciso para que su amo los despertara. Estaban completamente congelados, por lo que les sería imposible moverse. «Ayúdame, Dios mío», dijo el astrólogo al tiempo que tomaba una estaca y se aproximaba a uno de los cuerpos. Rápidamente comenzó a clavar las estacas. Como los estrigoi estaban helados y duros como roca, al momento de morir simplemente abrían los ojos o emitían un pequeño gemido apenas perceptible para el oído. Las cabezas rodaron por el suelo del congelador y al momento de terminar, Walter se vio sorprendido de nuevo. Al frente suyo, justo en la entrada, alguien ya lo estaba esperando.